Muy buenas, les habla el ingeniero Antonio León y este es el taller de pruebas Saber TIT. ¿Qué es la prueba Saber? Es un examen del Estado sobre la calidad de la educación superior. Es un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la educación superior técnica. Es un requisito de grado que puede efectuarse al haber culminado al menos 75% de los créditos académicos del programa. ¿Qué objetivos tiene esta prueba? Básicamente son tres objetivos. Uno es comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes próximos a graduarse, producir indicadores de valor agregado en relación con el nivel de competencia de quienes ingresan a este nivel y servir de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación de la calidad de los programas. ¿Qué estructura tiene esta prueba? La prueba se compone básicamente de cinco partes, las cuales son comunicación escrita, razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. En este taller nos concentraremos en hablar de la parte de razonamiento cuantitativo. Pero, ¿qué es el razonamiento cuantitativo o qué quiere estudiar la prueba en esta parte? Básicamente estudia el conjunto de elementos de las matemáticas, sean estos conocimientos o competencias, que permitan a una persona tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral. En otras palabras, se busca que la persona demuestre competencia o conocimiento en poder comprender y transformar la información que se le da en distintos contextos, sea cultural, político, administrativo u otro, y que tengan que ver con la parte de las matemáticas, operaciones básicas matemáticas y razonamiento como tal matemático o cuantitativo de ese tema o de ese contexto que le estemos dando. ¿Qué competencias busca medir la prueba? Primero es la competencia de interpretación y representación. Básicamente es que la persona que la presente muestre la capacidad de comprender y manipular representaciones de datos cuantitativos o de objetos, bien sean en textos, en tablas o en gráficos. La segunda competencia que se busca es la formulación y ejecución, que básicamente consiste en la capacidad de resolver problemas de índole matemático. Y la tercera competencia que se busca es la argumentación, que básicamente va a ser la capacidad de justificar o dar razón de afirmaciones o juicios a propósito de situaciones que involucren datos, ¿sí? O u objetos matemáticos. De todas formas, vamos a ver una síntesis de cada competencia. Por ejemplo, para la competencia uno, que es la interpretación y representación, fíjense que una evidencia, o sea, una actividad, un logro o algo que haga la persona que demuestre que tiene suficiente interpretación y representación en la parte cuantitativa, ¿sí? Es que dé cuenta de las características básicas de la información presentada en distintos formatos como series, gráficos, tablas, esquemas, o que transforme la representación de una o más piezas de esa información. Hay que aclarar que estamos acá haciendo énfasis en esta parte porque estamos aplicando un poquitico de metacognición y se está informando a la persona de lo que se espera de ella para que la persona esté en mayor capacidad de proporcionar precisamente eso que se espera de ella, ¿sí? Eso básicamente es lo que estamos viendo cuando vemos la competencia y vemos cómo ustedes pueden evidenciar esa competencia. Para la competencia de formulación y ejecución, vamos a leer solo dos, ¿sí? Dos de las evidencias, que sería que la persona puede diseñar planes para la solución de problemas que involucran información cuantitativa o esquemática, o también que ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información cuantitativa y esquemática. Básicamente, que la persona puede demostrar que no puede resolver problemas desde el punto de vista cuantitativo o con datos numéricos. Y la tercera competencia, que es la argumentación, la persona la puede evidenciar o puede mostrar que la tiene cuando, por ejemplo, plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución del problema, ¿sí? Entonces, aquí básicamente es que la persona puede razonar, puede argumentar, puede escribir sobre alternativas, puntos de solución, se les presenta un procedimiento y la persona está en una capacidad entonces de establecer si el procedimiento tiene pertinencia o no. Fíjense que aquí el punto 3.3 lo dice claramente. Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un problema dado. Le dan varias alternativas de solución a un problema y usted puede establecer cuál es la alternativa idónea para resolver ese problema y puede argumentarlo. O sea, puede hacer un texto, puede redactar un texto en el cual usted puede justificar cuál de esas alternativas tiene validez y cuál no. Seguidamente vamos a ver una serie de
ecuaciones y conceptos básicos que son necesarios para poder resolver una gran cantidad de los problemas que se le presentan en la prueba. Y básicamente son conceptos muy simples, ecuaciones muy simples, muy sencillas, pero que con el paso del tiempo, por estar en desuso, entonces a veces se olvida, y lo que vamos a hacer es un repaso muy rápido de esos conceptos que salen en una gran cantidad de preguntas de este tipo de pruebas, ¿sí? Bueno, el primer tópico a repasar sería lo que es el porcentaje. ¿Qué es un porcentaje? Bueno, para empezar, el porcentaje es un símbolo matemático, ¿sí? Que representa una cantidad dada como una fracción de 100 partes iguales. Esto está un poquito abstracto, pero si vamos al punto neural de esto, básicamente es representar en proporción a 100 unidades de un todo, ¿sí? Eso sería lo que es un porcentaje. Calcular un porcentaje es muy sencillo, ¿sí? Por ejemplo, si uno quiere determinar un porcentaje de algo, cuánto representa un porcentaje de algo, lo podemos hacer de la siguiente manera. Fíjense, el paso uno sería multiplicar el número por el porcentaje. Por ejemplo, aquí estamos tratando de sacar el 32% de 500, de establecer cuánto es el 32% de 500. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Simplemente tomamos ese 32, lo multiplicamos por 500 y eso nos va a dar un número. Ese número luego simplemente lo que hacemos es dividirlo entre 100 y nos va a dar entonces el porcentaje que estamos buscando. De esta manera estaríamos diciendo que el 32% de 500 es 160. Fíjense que el procedimiento es muy sencillo. Esto es lo que me están preguntando, cuánto es el 32% de 500. Entonces simplemente es multiplicar 32 por 500 y ese resultado dividirlo entre 100 y ese valor que nos va a dar allí es el porcentaje. Entonces aquí podemos establecer que el 32% de 500 es 160 unidades. Cuando les digo unidades puede ser dólares, kilogramos, pesos, cualquier cantidad. Eso aplica para todo. Ahora viene la pregunta, y si quiero saber qué porcentaje es 200 de 500, o sea, yo sé que el total es 500 y me preguntan 200, ¿qué porcentaje es de 500? Entonces es un procedimiento también muy sencillo y muy parecido al anterior, ¿sí? Aquí hay dos pasos básicos, pero les adelanto que simplemente es tomar, en este caso, el primer elemento del que me están preguntando qué porcentaje es, ¿sí? Lo tomo y lo divido entre 500. Eso, por lo general, me va a dar un número, una fracción que es menor a 1, ¿sí? En este caso, 200 entre 500, 200 que es lo que me están preguntando, que qué porcentaje representa de 500, y 500 lo coloco aquí abajo, porque digamos que es el total. Eso me da 0.4. Luego que ya yo tengo eso como 0.4, simplemente lo que tengo es que multiplicarlo por 100, ¿sí? 0.4 por 100, eso me da 40%. Entonces, eso acá en conclusión podemos llegar que 200 representa el 40% de 500. Realmente es muy fácil, simplemente dividir un número entre el otro y multiplicarlo por 100, ¿sí? Y en la mayoría de los ejercicios, cuando ustedes hagan esa división, eso les va a dar menor a 1, ¿sí? Menor a la unidad. En pocas palabras, entonces cuando escribimos un porcentaje decimos algo así. Cuando yo hablo de, por ejemplo, un 13%, yo lo que estoy hablando es que eso es 13 por cada 100, 13 unidades por cada 100, ¿no? 13 entre 100. Y eso se puede representar como una fracción por lo general menor a la unidad, menor a 1, y en este caso 13 entre 100, ¿cuánto da? Da 0.3. Decir 0.3 de algo o el 13% de algo es exactamente lo mismo, ¿sí? Es una equivalencia. Fíjense que aquí hay unos ejemplos, perdón, de gráficas circulares que nos hablan de ventas, ventas pasadas, ventas del 2018 y 2019. Fíjense entonces, un 50%, ¿qué es lo que representa? Representa la mitad de algo. Entonces, un 50% sería equivalente a colocar aquí 50 y abajo 100, y aquí nos daría 0.5, que es lo mismo que un medio, y entonces eso es la mitad de un todo. 60% sería algo que es más de la mitad, y entonces aquí iría 60, aquí iría 100, y eso sería igual a 0,6, o colocarlo acá, 60%. Y un 100% es la totalidad de algo. ¿Qué significa eso? Que aquí arriba iría 100 y aquí abajo 100, entonces a 100 entre 100 nos daría igual a la unidad a 1. Cuando uno habla de un 100% es que la totalidad de algo está siendo afectado o está tomándose en cuenta para ese fenómeno, ¿sí? Allí aprovechamos y pasamos de porcentajes a los gráficos. Hay un gráfico que está muy relacionado con esto de los porcentajes y es el gráfico que le dicen de torta. También le dicen pie por allí. Y son los gráficos circulares, en el cual uno representa distintos elementos, ¿sí?
que constituyen un todo y en el gráfico uno va representando los porcentajes de cada uno de esos elementos. Por ejemplo, en este caso el café sería 38%, el té sería el 36%, las rosquillas el 11%, el 10% correspondería a las pastitas y el zumo sería un 5%. Si uno suma todo esto, si uno suma 38 más 36 más 11 más 10 más 5%, si uno suma todo esto, nos debería dar efectivamente el 100%. Entonces digamos que este tipo de gráfico lo que representa es cuánto porcentaje es cada elemento de una totalidad de una población o de una totalidad de una determinada cantidad. Que no les dé miedo ver este tipo de gráficos así de manera en tres dimensiones, exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos miren, 40%, 21%, 15, 9, 15. Si uno lo suma, eso debería dar el 100%. Simplemente para refrescar de cómo se hacen estos gráficos, recuérdense que la circunferencia, o mejor dicho, el círculo, tiene 360 grados. Y bueno, simplemente para uno saber qué porción es esta que está acá, serían esos 360 grados por 0,38 o por el 38%. Y esos serían los grados que se obtienen de acá. Lo mismo ocurre para acá, para acá. Todos estos son ángulos y entonces la gráfica se construyó así, diciendo que si la totalidad eran 360 grados, entonces cuántos grados representaba este porcentaje de la totalidad de los elementos que estábamos estudiando. ¿Sí? Otro tipo de gráficos que es muy utilizado, muy común, es el gráfico de barras. Los gráficos de barras pueden ser, como en este caso, verticales o pueden ser horizontales. No les dé miedo porque representan exactamente lo mismo. O sea, este gráfico que tenemos acá es exactamente igual a este que tenemos acá. Simplemente es que está volteado. Varía un poquito en la representación. Y a diferencia de los gráficos de torta o los gráficos circulares, por lo general no representan una totalidad. Fíjense que aquí representan distintos elementos y un número determinado de unidades. Entonces, corrigiendo un poquitico lo que dije, sí pueden representar una totalidad, pero por lo general no son porcentajes. No estamos hablando de porcentajes o que esos porcentajes tengan que sumar un 100%. No es obligante, no es necesario. Puede ser que sí, puede ser que no. Uno de los gráficos muy interesante también de estudiar y que a veces salen algunos ejercicios por allí son los gráficos de distribución normal y ellos vienen de un gráfico de barras verticales que luego se suavizan mediante una curva. ¿Sí? Se colocan como continuos mediante una curva porque ellos son discretos, son barras discretas y bueno, uno lo estandariza y lo pone como que si fuera una curva continua. Esta distribución normal se ven muchos fenómenos de la naturaleza. Precisamente su nombre viene es de que se experimenta mucho en la naturaleza. Hay mucha distribución de factores que tienen que ver con esta distribución normal, donde, digamos, hay unos valores centrales en los cuales se concentra mucha frecuencia de ocurrencia de esos datos. Entonces, por ejemplo, para la estatura de la población, eh, tenemos una cierta frecuencia para cada tipo de estatura y vamos a coincidir de que para una determinada estatura, por citar un ejemplo, 1,70 para caballeros, la mayoría de caballeros van a estar agrupados en esta zona que está acá. Y luego para acá los valores de las personas más altas van a ir reduciéndose como hasta por acá, que fueran por ejemplo 2 metros. Y aquí sería por ejemplo el 1,50 metros. Estos gráficos, como se dan cuenta, tampoco es que sean directamente de porcentaje, sino es que hay unas características que se miden en la zona de las X o de las abscisas y en las ordenadas simplemente se coloca la frecuencia, que es la frecuencia, es las veces que se repite ese dato. Y eso aplica para muchísimas cosas, así como para la estatura, para muchos otros elementos y fenómenos en la naturaleza. Entonces cuando vean una gráfica de esta y le hablen de una gráfica normal, simplemente que tiene esa tendencia, que tiene un valor central con una gran frecuencia de ocurrencia en el fenómeno. Y hacia los lados, entonces se van reduciendo esos fenómenos. Fíjense, acá tenemos un experimento, esto fue en un festival de ciencia que se hizo en la Universidad de Cambridge. Vamos a ver acá. El experimento consiste, voy a colocar un poquito de pausa acá. El experimento consiste en que se dejan caer unas canicas, pueden ser de vidrio o metálicas, en esta estructura que está acá. Y notemos que cada esfera tiene la posibilidad de ir a la derecha o a la izquierda en un 50% de probabilidad. Cualquier persona que no conozca de estadística
puede pensar que entonces, digamos que todas las esferas van a llegar abajo y van a tener una distribución totalmente horizontal porque como la probabilidad de que se vaya para un lado o para otro es igual, entonces todas aquí abajo se van a acumular igual. Sin embargo, cuando se realiza el experimento, disculpen. Sin embargo, cuando se realiza el experimento, aquí dice lo que ocurre. Vamos a adelantar un poco. Dice que tiene una distribución muy parecida a la curva normal, donde hay una mayor concentración de datos en una zona central y para los extremos hay poca concentración de datos. A pesar de que cada esfera tiene el 50% de probabilidad de ir a un lado o a otro. Vuelvo y repito, mucha gente podría pensar que de este experimento se obtendría una distribución uniforme de las esferas, sin embargo, fíjense que es una distribución normal, en donde hay un factor o un parámetro, mejor dicho, que se repite mucho, que tiene una tendencia central a repetirse mucho y luego hacia los extremos, entonces tenemos menos ocurrencia de ese valor, ¿sí? Eso ocurre en muchísimos elementos de la naturaleza, en muchísimos fenómenos de la naturaleza. Otro tema interesante, ya separándonos un poquito de las gráficas, porque la circular y la de barra, digamos que es la más abundante, es la que más se ve. Llegamos al tema de lo que es el interés compuesto. ¿Sí? Ya sabemos lo que es el porcentaje, ya manejamos bastante bien el término de porcentaje, entonces podemos hablar de interés compuesto, que hay muchos ejercicios que salen en estas pruebas de interés compuesto. Entonces el interés compuesto es lo que se conoce de algo así como interés sobre interés. ¿Sí? Y lo vamos a explicar con estos valores que están acá y lo vamos a explicar con esta ecuación. Fíjense. Por lo general el interés compuesto tiene que ver con dinero. Entonces por eso vamos a estar hablando de un capital o una cantidad inicial y una cantidad final. Entonces para yo calcular cuánto se me produce de interés o de capital final total por medio de un factor de interés compuesto, utilizo esta ecuación que es muy sencilla. Me dice que es el capital inicial que yo tengo en mi problema multiplicado por uno más el interés que se esté aplicando elevado a la n, siendo n el periodo de duración del préstamo. Este periodo de duración pueden ser años, pueden ser meses, pueden ser incluso días y tiene mucho que ver con este interés, si el interés entonces es anual, mensual o diario. Y este interés tiene que colocarse en notación decimal. Yo no puedo colocar aquí, digamos, 10%, sino tengo que colocar 0.1 como cantidad decimal. Fíjense, ¿en qué consiste el interés compuesto? El interés compuesto, digamos que lo utilizan mucho en la matemática financiera y sobre todo en los bancos. Y si ustedes dominan este término, no solo les va a servir para la prueba a saber, sino que les va a servir para la vida diaria. Analicemos el siguiente problema, fíjense. Esto es la aplicación de un interés del 10%, fíjense, 10%, pero es anual. Entonces yo tengo un capital inicial, un préstamo inicial, y yo quiero saber a los 5 años cuánto yo tengo que pagar en total, si no hubiese pagado en los años anteriores, nada de capital, si me aplican un interés del 10%. Entonces el procedimiento es muy sencillo, fíjense. El capital inicial son 1.000 euros, ¿sí? Entonces mi interés anual es de 10%. Entonces yo digo que 1.000 euros por el 10%, ¿eso cuánto me da? Me da 100. ¿Por qué aquí me da 100 euros? Porque esto es como que si yo multiplicara 1.000 por, ¿cuánto es el 10%? 0.1 y me da entonces 100. Eso yo se lo tengo que sumar, esta cantidad de 100 se lo tengo que sumar ¿a qué? A mi cantidad inicial porque se supone que yo no lo he pagado todavía. Entonces fíjense, nos da 1.100 euros. Ahora, el año siguiente, el segundo año, si yo no he pagado nada, ¿qué sucede? Yo puedo estar pensando que sobre estos miles que me van a aplicar el 10% para calcular el interés del año siguiente, así sucesivamente. Resulta que no. Resulta que ya, digamos, como préstamo inicial están los 1.000 que yo pedí más estos 100 que fueron producto del interés del primer año. Entonces, ¿qué sucede? Que ya yo tengo como capital para calcular el interés del siguiente año 1.100 euros. ¿Sí? Vuelvo a repetir el procedimiento y ahora es 1.100 por 10%, o sea 0.1, me da esta cantidad que está aquí, que son 110, y eso me va a dar ahora, o sea, obviamente a esto tengo que sumarle esto y me da 1.210 euros. Vuelvo y repito para el año siguiente, ya ahora no serían los 1.000 euros, sino que ya estoy debiendo 1.210 euros y sobre esos 1.210 euros es que tengo que hacer las cuentas
del 10%. O sea, otra vez le saco el 10%, me da 121 y finalmente para el tercer año voy a estar debiendo 1.331 euros. Y este 1.331 exactamente es el que vamos a colocar acá para calcular el interés del año siguiente. Y podemos darnos cuenta que siempre este valor va a ir aumentando, no es constante. Bueno, finalmente, para el quinto año, fíjense que debemos 1.464 euros. Si esto no fuera interés compuesto y fuera simplemente interés lineal o interés básico, yo podría haber dicho, bueno, tengo que pagar por cada año 10%, 10%, 10%, 10%, voy sumando 10, 20, 30, 40 a esta cifra que tengo aquí, que eran los 1.000 euros, le saco el 40% y lo sumo a sí mismo, y eso me daría 1.400 euros simplemente. Pero fíjense que como es interés compuesto, entonces nos da 1.100, perdón, 1.464. O sea, de 1.400, que sería el interés sencillo, cuando es interés compuesto, nos llega a 1.464 euros. Por acá les tengo otro ejercicio más interesante. ¿Sí? Estos ejercicios de interés compuesto son buenísimos para la educación financiera y para toda la vida. Fíjense este planteamiento que les coloco acá. Si tengo un amigo y me quiere vender un celular inteligente de 5 millones de pesos, pero me lo vende a crédito y me dice que por ser buena persona solo me cobrará el 10% mensual, ¿sí? Y que tengo que pagar un año, ¿sí? Tengo para pagar un año, o sea que voy a tener 12 meses para pagar. ¿Cuánto terminaré pagando si no puedo pagar las mensualidades? Básicamente me venden un celular, yo lo compro a crédito de 5 millones de pesos, la persona me va a cobrar apenas, mira, un poquitico, 10% de interés mensual y tengo un año para pagar, o sea que van a ser 12 meses. Entonces yo voy a aplicar esta ecuación que está acá y vamos a ver cuánto nos sale realmente ese celular, suponiendo que yo durante ese año no lo puedo pagar y se me van acumulando los intereses. Voy a dejar de todas formas unos segundos para que ustedes lo piensen en cuánto creen ustedes que puede hacer ese valor de ese amigo que les está haciendo ese gran favor. Vale 5 millones y vamos a ver cuánto finalmente va a costar en el año con ese 10% de interés mensual. O sea, tal vez ustedes pensarán que le salen en 6 millones, 7 millones, 8 millones. Bueno, vamos a ver cuánto nos da eso. Aquí nos hace una nota interesante que esto ya yo se los había dicho en la anterior lámina y es que aquí eh, bueno, aquí dice N, pero realmente sería este interés. Vamos a aprovechar de corregirlo de una. Vamos a aprovechar de hacer esa corrección y es el I. El I. Y volvemos a representar la lámina. Y es el I. Este I, el interés, debe estar en decimales y por lo general es menor a 1. Es decir, que este I, cuando ustedes vayan a efectuar su operación en la calculadora, háganlo de la siguiente manera. Si es el 10%, ustedes dicen que eso es 0.1 o 0.10. Recuerden que eso es lo mismo. Si es 25%, es 0.25 que tienen que meter aquí en la ecuación. Y si es 66%, tiene que ser 0.66. Les cuento que este es el error más común cuando se calcula interés compuesto y uno no está acostumbrado. Que uno coloca aquí ese interés como que si fuera 10 y no 0.10. O como que si fuera 25 y no 0.25. Entonces, bueno, acá se hizo una tablita en Excel y vamos a darle la respuesta. Fíjense, aquí está el capital inicial, está el interés y este cada uno de los meses que va transcurriendo. Para el primer mes ya yo deberé 5.500.000, para el segundo 6.050.000 y así sucesivamente. Y miren, por aquí pasé por 10, 11, finalmente yo al año le voy a deber a esa persona si me prestó ese dinero o me vendió el celular a crédito, me lo vendió en 5 millones y con un interés de 10% y un capital de 5 millones inicialmente, eso me da 15 millones de pesos que tengo que pagarle a la persona, o sea, más de 3 veces lo que costó el artículo o lo que me prestaron, tengo que pagarlo finalmente. Entonces, ojo con esos negocios, con esos intereses que son mensuales porque son muchas veces muy agresivos. Y aquí está hecho con la formulita, ¿sí? Se colocó el capital inicial, el interés, fíjense que aquí no sale 10, sino que sale 0.10. En el número de meses, en este caso 12, fíjense que da exactamente lo mismo. Haciéndolo así, mes por mes, da 15.692.142 y haciéndolo con la ecuación directamente, da exactamente lo mismo. De todas formas, vamos a ver un ejercicio donde se va a seguir evidenciando eso. Entonces, fíjense el impacto que tiene el interés compuesto. Aquí, aparte ya de enseñanza para la vida, el interés compuesto no es ni malo ni bueno, sino que lo debemos poner a trabajar a nuestro favor. Así como ustedes ven que esto
me produce mucha deuda finalmente. Si esto fuera un porcentaje, por ejemplo, que me pagaran a mí por una acción o por un ahorro y yo pudiera sacarle todos los meses el 10% a 5 millones de pesos, teniendo un negocio, una inversión, entonces fíjense que finalizando el año yo voy a tener 15 millones, o sea que tendría una ganancia de más de 10 millones de pesos. Entonces el interés compuesto lo podemos utilizar a nuestro favor para hacer, digamos, buenos negocios y buenas inversiones. Y cuando sea para un crédito, uno lo que procura es que el interés sea el mínimo posible que me cobren y mucha gente busca alargar las cuotas. Sin embargo, fíjense que a medida que van alargando las cuotas, van pagando más, ¿sí? Incluso si el interés es alto, pero las cuotas son pocas, entonces me voy a endeudar menos. Tengan eso por allí entonces pendiente. Otro término interesante del cual deberíamos hablar es de la velocidad. Es una de las ecuaciones reina en todos estos ejercicios porque siempre se habla de la velocidad, más que de cualquier otra magnitud física. Y bueno, simplemente la velocidad es esa formulita que tenemos allí, muy sencilla, donde la d es simplemente la distancia. Velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. Entonces, la d que tenemos acá es distancia y viene medida en metros, centímetros, kilómetros, millas. El tiempo viene medido en segundos, minutos, horas, días, meses, pero por lo general uno trabaja con horas o con segundos. Y la velocidad, entonces sabemos que me tiene que dar esta unidad sobre esta unidad. O sea, por ejemplo, metros sobre segundos, ¿sí? Metros sobre segundo, kilómetros por hora y millas por hora. Estas son las más comunes en la mayoría de los ejercicios. Y se juega mucho a veces de que ustedes tengan que despejar estos valores. Obviamente es una ecuación muy sencilla de despejar, sin embargo, pueden utilizar la regla memotécnica del triángulo, donde ustedes dicen que velocidad, si se lo mandan a calcular, ¿qué es? Es distancia sobre tiempo o entre tiempo. Si les mandan a calcular distancia, o sea, estoy aquí en la punta, entonces ¿qué me queda? Me queda velocidad por tiempo, porque quedan lineales. Y si me mandan a preguntar un tiempo en un ejercicio de esto, ¿qué me queda? Me queda distancia entre la velocidad. ¿Sí? Igual es una fórmula muy sencilla. Por ejemplo, si les piden despejar distancia, lo que hacen es pasar el tiempo por acá, les da velocidad por tiempo. Y si les piden calcular el tiempo, ustedes intercambian el tiempo con la velocidad y les va a dar que el tiempo es igual a la distancia sobre velocidad. Sin embargo, para quien en sus momentos de bachillerato se lo aprendió así, bueno, simplemente se le refresca. Pero es una ecuación en verdad bien sencilla, pero bastante útil. También muchas veces las personas se confunden la parte de las unidades con los prefijos, ¿sí? Recordemos esta escalera también que la debimos ver en nuestros inicios de la universidad o a finales de bachillerato. Esta es la escalera de los prefijos. Básicamente, aquí lo que nos dice esta escalera es que a medida que yo voy bajando un peldaño, voy multiplicando por 10 y a medida que yo lo suba, voy dividiendo entre 10. Entonces, por ejemplo, ustedes deben tener clarísima la conversión de metros a centímetros y a milímetros. Si nos vamos para acá, fíjense, un metro son 100 centímetros. Es algo muy común de saber. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, yo estoy parado acá y quiero pasar de metros a centímetros. Bajo uno, dos escalones. Como son dos escalones, son estos dos ceros que están acá, de la diferencia entre un metro y el centímetro. Cuando es un metro que lo voy a pasar aquí hay un detallito, acá es milímetros. Vamos a hacerlo de una vez. Nos vamos a quedar con la duda. Cuando es un metro y lo voy a pasar a milímetros, son 1000 milímetros. ¿Pero por qué son 1000 milímetros? Porque fíjense, estoy parado acá y entonces voy a bajar a milímetros. Uno, 2, 3. Entonces son uno, 2, 3 los ceros que difiere una unidad de la otra. De kilómetros a metros, vamos a ubicarnos, aquí está el kilómetro, y voy a pasar a metros. Uno, 2, 3. O sea que su diferencia son 3 ceros. Un kilómetro, entonces un 1, 1, 2, 3 ceros. Un kilómetro son 1000 metros. Entonces fíjense que es muy sencillo. Esto cuando yo voy de una unidad mayor a una unidad menor, yo multiplico. Pero cuando voy de una unidad menor a una unidad mayor, divido. Por ejemplo, en este ejemplo de valga la redundancia de un centímetro, yo estoy parado aquí y quiero llegar a metro. Entonces subo uno, 2. Es decir, que yo tendría que dividir entre 100. Dividir entre 100 me va a producir esto que está acá. Me va a decir que es 0,01. O sea que un centímetro es 0,01 metro. Un milímetro sería entre 1000. ¿Por qué entre 1000? Porque sería, aquí está el milímetro y voy es para el metro. Bueno, nos podríamos ir así también. Sería 1, 2, 3. O sea, hay 3 peldaños de diferencia entre el milímetro al metro. Y voy subiendo. Entonces tengo que ir dividiendo. La diferencia es 1000. O sea, 1 entre 1000.
1 entre 1000 es 0.001 metro. Y del metro al kilómetro, fíjese, 1, 2, 3. La diferencia serían con 3 ceros. Entonces es como coger 1 y dividirlo entre 1000 y me da 0.001 kilómetros. Fíjense que estas relaciones son muy sencillas, pero también son muy interesantes de conocer. Sobre todo las unidades de medida, ustedes las deben dominar bastante. Eso aplica para unidades de masa, para todas las unidades, todos esos prefijos. Por ejemplo, kilómetro, decámetro, ¿sí? Aquí, para los que no, para simplemente refrescarles cuáles son las unidades, cada una sería aquí milímetros, centímetros, decímetros, metros, decámetros, hectómetros y kilómetros. Por acá arriba tenemos otros prefijos que son que si los megámetros, giga, podría ser un gigámetro, pero por lo general no son muy comunes. Y por acá abajo también tenemos unas unidades más pequeñas, así como el picómetro y otras así, pero tampoco son muy utilizadas. Entonces digamos que con que dominemos esta, vamos a estar trabajando bastante bien. Bueno, ahora sí llegamos al grano de esta parte, ¿sí? Que son los ejercicios, ver ejemplos de preguntas y cómo nosotros podemos abordarlas o enfocarlas para poderlas solucionar. Bien, vamos con la pregunta uno. La pregunta uno es una pregunta de simple abstracción matemática, ¿sí? O visualización lógica de un esquema. Imaginemos que eso que está acá es un empotramiento. Cuando hablamos de empotramiento es que es un punto fuertemente cogido de esta viga que tenemos acá. Esto básicamente es una viga en voladizo. Esto se puede interpretar como una columna, un elemento muy rígido. Y en la punta, fíjense que tenemos un cable de acero. Entonces, por ahí vienen unas preguntas. Y esto que tenemos aquí, W, sería una carga hacia abajo. Muchas veces es difícil de visualizar como tal, una carga lineal, uniforme y distribuida. Entonces yo les voy a poner aquí, imagínense que hayan personas allí y que están ejerciendo su peso sobre la viga. Entonces vamos a ver las preguntas. Nos dicen, en la figura mostrada, opción A, el cable se tensa. Opción B, el cable se comprime. Opción C, el cable ni se tensa ni se comprime. D, el cable no tiene ninguna función en el sistema. Bueno, por simple lógica, uno ya puede descartar dos de las opciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de las preguntas de este tipo de pruebas tiene una sola respuesta correcta. Nunca va a tener dos opciones a menos que la pregunta lo haga explícitamente y te diga que puedes seleccionar dos opciones. Pero por lo general las pruebas a ver no tiene esa opción de que dos alternativas sean posiblemente correctas. Entonces yo descartaría de una la C y la D. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice. El cable ni se tensa ni se comprime y el cable no tiene ninguna función en el sistema. Si el cable ni se tensa ni se comprime, es lo mismo que decir que no tiene ninguna función en el sistema. Entonces, digamos que estas estarían descartadas. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito aquí pedagógico. Yo descartaría esta y esta. ¿Por qué? Porque simplemente significan lo mismo. Obviamente, yo me imagino que esta gente ejerciendo peso sobre la viga va a tratar de hacer lo siguiente, va a tratar de flectarse así. Entonces viene la pregunta, ¿qué creen ustedes que haga este cable? ¿Sí? Aquí me dan la opción B, el cable se comprime. Algo que se comprime es algo que reduce su sección. Y algo que se tensa, o mejor dicho, reduce su longitud. Y algo que se tensa es algo que aumenta su longitud. Entonces, en este caso, ¿qué creen ustedes que ocurra? Que el cable reduce su longitud o más bien tiende a estirarse porque la viga en esta punta va a tratar de bajar. Entonces yo diría que el cable no se puede comprimir allí, sino que el cable simplemente se tensa. Es decir, que la opción correcta es el cable se tensa. Sería la opción A. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. O que a veces hay preguntas que son muy esquemáticas y son de simple lógica. Entonces, ustedes tienen que estar pilosos con algunos conceptos y lo van a poder resolver muy fácilmente. Veamos la siguiente pregunta entonces. Esa era la correcta. Pregunta 2. Una persona solicita un préstamo de 100. Fíjense, nos están hablando de préstamo de $100. Lo pide hoy
y nos están hablando de 6% de interés y claramente nos dicen interés compuesto anual, o sea, cada año. El monto total adeudado al final del segundo año, ¿cuánto es? Y me dan varias opciones, la opción A, B, C, D. Fíjense, sale 112.85, 136, 133.25 y 112. A simple vista uno no puede intuir cuál es la correcta porque recordemos que es interés compuesto. Entonces, un 6% de interés al primer año sé que me daría más o menos 106, pero ya al segundo año como es interés compuesto, entonces no estaría muy seguro de cuál alternativa es la más correcta. Y fíjense que tiene una particularidad, hay muchos ejercicios que son así, que por ejemplo esta opción que está acá, se parece mucho a esta. Y esta que tenemos aquí se parece mucho a cuál? A esta que está acá. Entonces es mejor no dejar nada al azar y utilizar la ecuación que ya nosotros vimos por ahí. Vamos a utilizar nuestra ecuación que nos dice que el capital final va a ser igual al capital inicial multiplicado por 1 más el interés elevado a el número de, de periodos en que nos están dividiendo el préstamo, ¿no? Entonces en este caso aquí, este n sería 2. Y que está aquí, ¿cuánto sería? Sería 6%, pero no vamos a poner el 6%, sino que vamos a poner ¿cuánto? 0.06. ¿Por qué? Porque 6 entre 100 da 0.06. Y bueno, este 1 sería 1 y el capital inicial sería de $100. Vamos a efectuar la operación. Fíjense lo que les acabo de decir. Este punto simplemente es de multiplicación, ¿sí? No se vayan a confundir 100 por esto que tenemos aquí entre paréntesis. Y fíjense que es 0.06. Y n, el número de años, es 2 años. ¿Cuánto nos da eso? Nos da un capital final que vamos a estar debiendo, bueno, o una deuda que vamos a estar debiendo de 102,36. Vamos a ver si está entre las opciones. Puede ser que no esté entre las opciones. 100, 102, vamos a ver acá. Hay un detallito que lo vamos a evidenciar en la siguiente lámina. Exacto, aquí está. Fíjense. Este se hizo en Excel. Y aquí este resultado es 112,36. ¿Sí? Lo único ahí que hubo un detallito de tipeo. O sea que sería la opción que, la opción D. Se los dejo de tarea para que ustedes en su calculadora efectúen la operación y confirmen que es 112,36. Sin embargo, cuando vamos por acá, y lo hicimos acá en Excel, fíjense, aquí está el capital inicial, el interés, el primer año efectivamente como habíamos dicho era 106 y el segundo año, cuando yo le saco el 6% a este 106, se lo sumo, me da 112,36. También con la ecuación que es directa nos da 112,36. Entonces no hay lugar a dudas que el resultado correcto es la opción D, esta opción que tenemos acá. No hay ninguna duda. ¿Sí? Cuando les ocurra esto, esto no puede servir de una manera muy didáctica. Este error de tipeo aquí, cuando ustedes vean que no es ninguna de las opciones que está acá, simplemente revisen, vuelvan a hacerlo porque en prácticamente ningún caso les va a dar la opción en que lo que usted les dio aquí no lo va a conseguir entre las opciones. ¿Por qué? Porque esas pruebas son muy revisadas y ese tipo de errores o errores de tipeo por lo general no se cometen en ese tipo de pruebas. Bueno, sigamos entonces con el siguiente ejercicio. Ahora tenemos un ejercicio que es de gráficos. Vamos a leer lo que dice. En cierto país una persona es considerada joven si su edad es menor o igual a 30 años. Es decir, que todos ustedes, o la gran mayoría de ustedes son jóvenes, incluso yo. El siguiente diagrama muestra la distribución de las edades para ese país. O sea, esto es una pregunta hipotética donde hay un país y esta es la distribución de la población por edades. Fíjense que si usted suma 35%, 45 y 20, tiene que darle el 100%, lo que dimos que es una característica de los diagramas de torta o circulares. Y fíjense que, por ejemplo, este que está acá corresponde de 0 a 20 años. Este que está acá corresponde al 45% de 21 a 35 años y de 36 a 99, digamos la gente ya mayorcita, corresponde este que está acá, el 35%. Ahora vamos a ver las preguntas. Primero, antes de uno ponerse a leer las preguntas, uno tiene que revisar el gráfico, revisar el contexto, el enunciado que te están dando para entender realmente de qué se trata el ejercicio. Y luego si vamos a las preguntas. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con el diagrama, es correcto afirmar que la mayoría de la población de ese país es joven. Nos preguntan, ¿es correcto afirmar que la mayoría de la población
de ese país que es joven. Entonces fíjense los distintos argumentos que colocan acá y nosotros tenemos que decir si esos argumentos son correctos o son incorrectos. Por ejemplo, el A dice, sí, porque las personas de 30 años pertenecen a la porción más grande. O sea, básicamente ahí lo que están diciendo que sí la mayoría de la población de ese país es joven. ¿Por qué? Porque las personas de 30 años pertenecen a la porción más joven. O sea, están metidos por acá. Entonces ellos dicen que a lo mejor sumando esto más esto que están acá, sumando esto, entonces le da 65%. Y entonces que afirman entonces que eso les da certeza de que la población es joven. Sin embargo, ahí ya me fijé que hay un detallito interesante. Vamos a ver si ustedes se dan cuenta cuando leamos el resto de enunciados. O de posibles soluciones. La B. No. O sea que la población es joven porque se desconoce la porción de personas entre 31 y 35 años. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, si se dan cuenta, aquí me están planteando que es la gente menor o igual a 30 años la joven, pero en el gráfico aquí no me pusieron de 21 a 30, sino que me pusieron de 21 a 35. Entonces hay una porción de 31 a 35 que yo no sé qué porcentaje es y que ese porcentaje podría ser mayoritario, podría ser el 90% de 31 a 35 de este 45%. O sea que a lo mejor la población de 21 a 31 es pequeñita y eso entonces automáticamente no me puede permitir afirmar que la mayoría de la población sea joven. Veamos la C. Sí, porque las personas jóvenes corresponden al 65% de la población. Esto que está aquí es falso. ¿Por qué es falso? Vamos a ir tachando ya algunas. ¿Por qué es falso eso que está aquí? Porque aquí afirman que la población joven es el 65%. Y fíjense que no. ¿Por qué? Porque aquí dentro hay una población que va de 21 a 30 y adicionalmente hay una porción que va de 31 a 35. Yo desconozco qué porcentaje es este que está acá y qué porcentaje es este que está acá dentro de este 45% que representa eso. Entonces ellos, ¿de dónde sacan ese 65%? Llegaron y sumaron este 20, sumaron 20 más 45 les dio 65, pero eso no necesariamente es así porque yo no puedo sumar eso directamente como población joven porque hay una parte de esa población que yo no sé si es joven. Entonces definitivamente el enlace no es. Luego dice, no, porque todas las porciones del diagrama son menores al 50%. Esto no es una afirmación, digamos, valedera, porque que ninguna suma el 50%, eso no implica que, que entonces yo no pueda sumar dos porcentajes y obtener, digamos, la mayoría, ver que realmente es la mayoría de la población. Entonces, esto tampoco es válido. Veamos la A, sí, porque las personas de 30 años pertenecen a la porción más grande, pero por este mismo planteamiento digamos que esto queda anulado. O sea que la única que puede establecerse es la B. Dice, no puedo afirmar que la mayoría de la población es joven porque se desconoce la proporción de personas entre 31 y 35 años, lo que acabamos de ver aquí. Pero vamos a ver entonces la clave de esta pregunta para ver quién está en lo correcto. Entonces fíjense, la respuesta correcta es la B, efectivamente como nosotros lo habíamos planteado, la B. Y me dice que, ¿por qué es la B? Fíjense, la evidencia, o mejor dicho, la justificación, vámonos directamente, es que no es posible determinar con exactitud las personas que tienen 30 años o menos, pues la gráfica solo nos permite determinar los que tienen 35 o menos. Y podría darse el caso de que hay un porcentaje grande de las personas entre 31 y 35. Exactamente lo mismo que nosotros dijimos en nuestro razonamiento. ¿Sí? Y bueno, esta parte de la afirmación y de la evidencia simplemente es lo que afirma si ustedes hacen bien o responden bien esa pregunta y la manera en que la pregunta evidencia que ustedes tienen esa competencia, o sea, que plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada. Esto tiene que ver con las tablas que vimos al comienzo, pero realmente a nosotros lo que nos interesa en este caso es la justificación, es lo que nos concierne, cómo justificar adecuadamente esa, esa respuesta correcta que sería la B. Sigamos entonces. Bueno, la siguiente pregunta simplemente nos plantea la posibilidad de hacer unas ecuaciones, digamos, matemáticas, ¿sí? Y dice que un sistema de transporte urbano en una ciudad de Colombia utiliza dos tipos de buses. La tabla muestra la información del número de pasajeros que puede transportar cada tipo de bus. Entonces vemos los buses tipo 1
que tienen 36 sillas y van 100 pasajeros de pie, y los buses 2, que son aquellos que tienen 48 sillas y 112 pasajeros pueden ir de pie. El sistema de transporte cuenta con un total de 75 buses tipo 1, o sea, 75 de estos, y 60 del tipo 2. La expresión que permite determinar la capacidad máxima de pasajeros que puede transportar la totalidad de buses es opción A, opción B, opción C y opción D. Fíjense, este es un tipo de ejercicio que simplemente ustedes lo que se tienen es que plantear cuál es la totalidad de pasajeros que pueden eh, transportar esos buses entre personas que van sentados y personas que van de pie. Es muy sencillo. En vez de ponernos a revisar cada una de las opciones, saquémoslo nosotros por nuestra propia lógica matemática. Si yo tengo 75 buses tipo 1, yo lo que tengo es que multiplicar 75 por 36 pasajeros que van de pie, más 100, perdón, 36 pasajeros que van en silla, más 100 pasajeros que van de pie. Entonces yo cuando digo 75 por, entre paréntesis, 36 más 100, cierro paréntesis, eso me va a dar la totalidad de personas que pueden transportar los buses tipo 1. Y para los tipo 2, entonces sería simplemente 60 multiplica o multiplicando a 48 que van sentados más 112 que van de pie. O sea, esto daría como 160. Entonces, si yo sumo los que van en los buses tipo 1 más los que van en los buses tipo 2, ya obtengo el resultado. Entonces, vamos a inspeccionar acá. Fíjense, aquí mezclan 75, que son los buses tipo 1, con 3648, que son las personas, o sí, las personas que van sentados en el bus tipo 1 y las personas que van sentadas en el bus tipo 2. Entonces ya están mezclando una cosa con la otra y no debería ser. Aquí están sumando la cantidad de buses y después multiplican por la suma de todas las sillas y las personas que van de pie. Entonces, analizando rápidamente por inspección visual, ya uno se da cuenta que sería esta que está aquí la respuesta correcta, que dice 75, que son la cantidad de buses tipo 1, por 36 más 100, que son los pasajeros que puede llevar cada bus, bien sea sentado y de pie, cada bus de tipo 1. Y a eso yo le voy a sumar los 60 buses que hay del tipo 2, multiplicado por la cantidad de pasajeros que puede llevar cada bus, que serían los 48 que van en silla, más los 112 que van de pie. Entonces, definitivamente, ¿cuál es la respuesta correcta? La opción D. Vamos a ver la clave. Fíjense, es la opción D, y aquí tenemos la explicación, que no la vamos a detallar mucho, pero que ustedes pueden pausar el video y verlo, ¿sí? Analizar cada uno de estos elementos que están acá y de ver la justificación también, ¿sí? Aprovecho de comentarles, aunque se lo debí comentar al comienzo del video, sin embargo cuando les publique el video se lo voy a decir, que si lo desean, ustedes pueden aumentar la velocidad del video a 1.25, 1.50, y pues, tal vez ustedes pueden trabajar más cómodo así. Si no, bueno, lo colocan a velocidad de 1 y eh, trabajan como ustedes lo desean, ¿sí? Fíjense, aquí es el problema número 5. Dice: el capitán de una embarcación debe dirigir un barco desde el puerto O hasta el puerto Q, pasando por el puerto P. En el trayecto de O a P mantuvo una velocidad constante de 27 nudos. Sin embargo, vamos a aclarar de una vez que 27 nudos, los tenemos por acá, son millas náuticas entre hora por hora, millas náuticas entre hora. Sin embargo, al momento de zarpar del puerto P con rumbo al puerto Q, su velocímetro se averió y tuvo que usar un repuesto extranjero que marcó durante todo el trayecto una velocidad de 50 kilómetros por hora. Fíjense, antes marcaba 27 nudos, ahora marca 50 kilómetros por hora. Ambas son unidades de velocidad. Esta es milla náutica milla náutica por hora, y este es kilómetro por hora. Son, digamos, unidades distintas. Pero primero un velocímetro marcaba esto, 27 nudos, y luego marcaba esto. Ahí tenemos que estar clarísimo. Al llegar a Q, el capitán tenía que reportar la hora de salida de O, con tan mala fortuna que había olvidado mirar la hora al momento de zarpar. Sabiendo que x1 es la distancia recorrida por el barco desde el puerto O hasta el puerto P, y que x2 es la distancia desde el puerto P al puerto Q, el capitán realizó el siguiente procedimiento para calcular el tiempo total de navegación, sin tener en cuenta el tiempo que dura en el puerto P. Entonces, fíjense, básicamente aquí lo que tenemos son dos recorridos, dos trayectos, y que vamos de O a Q y luego de Q a P. Y tenemos relaciones básicas de velocidad, de distancia, de tiempo. Son los ejercicios que yo les comentaba al comienzo, que son típicos de velocidad. Entonces vamos a ver qué razonamiento hizo el capitán. Entonces fíjense, él dijo que x1 eran los 27 nudos por el tiempo de viaje 1, y x2 es la velocidad de 50 kilómetros
por hora por el tiempo de viaje 2. Eso está, digamos, correcto. Entonces él sumó las distancias. Recuérdense que esto viene de la formulita. Vamos a hacerla aquí, a ver si nos sale bien. Eso viene que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, él está calculando es la distancia. Entonces, ese x1 es distancia. Y la distancia, disculpen la letra un poquito, es la velocidad por tiempo. Entonces, fíjense que tengo aquí velocidad, tiempo. Velocidad, tiempo. Bien. Entonces, él suma las distancias. Y vamos a seguir por acá con el puntero láser. Entonces, él dice que x1 más x2, ¿eso que le va a dar? La distancia total. ¿Sí? Y él dice 27 nudos por el tiempo de viaje 1 más 50 km por hora por el tiempo de viaje 2. Y luego hace lo siguiente, hace una factorización de velocidad. Dice que x1 más x2 es igual a 27 nudos. Fíjense que ya nos sale 50 km por hora, 27 nudos, por el tiempo de viaje 1 más el tiempo de viaje 2. O sea, él sacó factor común de la velocidad. En pocas palabras, esta velocidad que está aquí, 27 nudos, tiene que ser equivalente a 50 km por hora para el poder haber sacado de factor común la velocidad y luego poder entonces, entre paréntesis, multiplicar el tiempo del viaje 1 más el tiempo de viaje 2. Entonces fíjense en ese detalle. Ojo con eso, que es muy probable, o bueno, uno intuye que si el capitán lo hizo es porque esta velocidad que está acá de 27 nudos es igual a la velocidad de 50 km por hora. ¿Por qué lo sabemos? Porque si no, no hubiese podido sacar este factor común para entonces multiplicar este tiempo más este tiempo, que es lo que tenemos aquí. Tiempo de viaje 1 más tiempo de viaje 2. Entonces él ahora despeja para sacar el tiempo, ¿no? Y entonces esto lo va a pasar dividiendo. Va a pasar x1 más x2, pasa estos 27 nudos, lo pasa para acá dividiendo. Efectivamente, miren, es lo que tenemos aquí. Entonces el tiempo de viaje 1 más el tiempo de viaje 2 es igual a las dos distancias entre 27 nudos, definitivamente factor común. Esta velocidad con esta, entonces deben ser equivalentes o deben ser iguales. ¿Sí? Es decir, 27 nudos debe ser igual a 50 kilómetros por hora. Y bueno, y él teniendo un tiempo, ya ahí sí puede, tiene todos los factores, y teniendo un tiempo puede descartar el otro tiempo. O sea, eso es lo que hace ahí el capitán y hace estas relaciones de velocidad que la vimos al comienzo de la clase del taller. Entonces viene la pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones justifica el paso factorización de velocidad realizado por el capitán? Esto que hizo aquí, esta factorización de velocidad, este paso que está aquí, ¿sí? ¿Qué lo justifica? Entonces vamos a ver la opción A, que se puede transformar nudos a kilómetros por hora. Podría ser, ¿sí? Tal vez, eh, o sea, esto se puede hacer, es una realidad, pero la factorización como tal no la justifica que yo pueda pasar de nudo a kilómetros por hora. Entonces, vamos a ir descartando aquí, utilizar la técnica del descarte. Este no sería. Luego la opción B, que se conozcan los tiempos de viaje 1 y 2. No, porque precisamente eso es lo que él quiere calcular, uno de esos tiempos, porque él no vio el reloj saliendo cuando zarpó. Entonces, que el tiempo de viaje 1 sea igual al tiempo de viaje 2. No necesariamente. Ahí no se puede intuir eso. Precisamente estamos tratando de calcular esos tiempos. Y la opción D, que la velocidad en el trayecto OP sea igual que la de PAQ. Eso sí, sí se puede considerar así. Sí, se puede considerar así porque definitivamente sí, él sacó, vamos a arreglarlo acá, esto lo sacó como factor común cuando va a factorizar las velocidades. ¿Sí? Y entonces lo que me están preguntando es qué justifica ese paso de factorización de velocidad. Eso es lo que me están preguntando. Entonces definitivamente debería ser esto, que las velocidades son iguales, o sea que 27 nudos es igual a 50 kilómetros por hora. Vamos a ver la clave. Efectivamente la clave es la D. ¿Sí? Entonces la justificación, la única razón que justifica dicha factorización es que ambas medidas de velocidad, pese a estar en unidades distintas, sean equivalentes. O sea que los 27 nudos eran los mismos 50 kilómetros por hora. O sea que estamos bastante bien. Bueno, sigamos. Problema 6. Problema 6. Vamos a leerlo. El Departamento de Hacienda de una ciudad retiene al final de cada año el 20% de los intereses obtenidos en inversiones financieras. Una especie de impuesto allí. Al principio de año una persona invierte 3 millones de pesos al 6% de interés anual. Él efectúa el procedimiento que se muestra en la siguiente gráfica. Él tiene sus 3 millones, va a tener una utilidad del 6%, fíjense que multiplica por 0,06, ¿sí? 6 entre 100. Luego multiplica el resultado del paso 1 por 0.2, este paso 1 lo multiplica por 0.2.
Eso es porque él quiere saber este 20% de este 6%. O sea, el resultado que le dio aquí lo multiplicó por punto 2, o sea, 20%. Y es que seguramente ese es el impuesto que le cobra a la ciudad. Y luego hace el paso 3 que dice suma 3 millones con el resultado del paso uno y le resta el resultado del paso 2. ¿Qué está haciendo él aquí? Él aquí está evaluando cuánto finalmente le quedó. ¿Por qué? Fíjense lo que él hace. Él en este paso 3 lo que está haciendo es que a la cantidad total, o mejor dicho, la cantidad inicial, que eran 3 millones, él le sacó el 6%. A ese 6% le sacó el 0.2 o el 20%. A esa utilidad que tuvo del 6%, eso le sacó el 20% porque él lo tiene que pagar en impuestos, seguramente. Y luego me dice, bueno, la cantidad inicial, el resultado del paso uno, o sea, el 6% que le saqué a la cantidad inicial, se lo sumé a esto que está acá, o sea, le sumé mi utilidad, pero le resté el resultado del paso 2. O sea, le sumé la utilidad y le resté los impuestos. Lo único que el impuesto, que es de 20%, está sobre la base de ese 6% que yo tuve de utilidad de esos 3 millones. ¿Sí? Bastante sencillo. Ahora me preguntan qué está calculando la persona con este procedimiento. Opción A, el dinero correspondiente a los intereses recibidos por su inversión. El dinero correspondiente a los intereses recibidos por su inversión. O sea, ojo que eso sí lo hizo la persona, pero en este paso. Cuando hace el paso uno, él está calculando los intereses recibidos por la inversión, el 6%. Pero me están preguntando con el procedimiento, cuando me hablan del procedimiento que está calculando la persona con este procedimiento, es con todo el procedimiento, no con una parte nada más. Entonces, vámonos a nuestra técnica de ir descartando cosas que no creemos que sean probables. Luego, el dinero que le queda de los intereses luego de efectuada la retención. ¿Él está calculando el dinero que le queda de los intereses luego de efectuada la retención? No, él está calculando todo lo que le quedó. Este paso B sería si yo llego y a este 6% le resto el 20% y ya lo dejé hasta allí. Pero aquí él está sumándole los 3 millones. Entonces, el dinero que le queda de los intereses luego de haber efectuado la retención, no. El dinero total que el Departamento de Hacienda le retuvo por inversión, no, porque eso lo está haciendo en el paso 2. ¿Sí? Cuando él calcula el 6% de la inversión inicial y le saca el 20%, este es el impuesto. Ojo que este 20% que está aquí básicamente es el impuesto a lo que le retiene la ciudad, ¿sí? La hacienda, la DIAN, en pocas palabras. Entonces, esto tampoco es. Indudablemente debería ser la D. Vamos a ver qué dice. El dinero total que recibirá al finalizar el año luego de efectuar la retención. Efectivamente, esto sí es la correcta, porque eso es lo que está calculando aquí. Fíjense, el dinero total que recibirá. ¿Por qué total? Porque ya él aquí está sumando los 3 millones al finalizar el año, luego de efectuar, ojo con esto, luego de efectuar la retención. Si es eso, porque ya él aquí saca su utilidad y aquí saca lo que le van a cobrar de impuestos y luego aquí, fíjense que le dice y le resta el resultado del paso 2. Le resta el resultado del paso 2. Entonces, indudablemente, es la opción D. Bien, la clave es la D y ahí tenemos la justificación. Al efectuar el primer paso, se está calculando el dinero generado por los intereses anuales del 6%. Luego con el paso 2 se calcula el 20%, que son la retención de los intereses, o sea, los impuestos, y al sumar la cantidad invertida, los intereses generados y restarle la cantidad de dinero que se retiene, se obtiene la cantidad de dinero que recibirá la persona luego de la retención. ¿Sí? Bastante claro ese ejercicio. Vamos a darle con el siguiente. Dice así. En el 2013 el presupuesto de inversión en el sector salud del país fue de 3,5 billones de pesos, de los cuales a mayo del mismo año se habían ejecutado 1,66 billones. La gráfica muestra el porcentaje de ejecución hasta mayo del 2013, el porcentaje máximo ejecutado y el porcentaje promedio calculado de ejecución de cada mes en los años 2002 a 2012. Ojo con que tenemos allí una gran cantidad de información que nos están proporcionando, ¿sí? De manera algo indirecta. Fíjense. Aquí nos están dando una cantidad que es lo que se invirtió en el 2013. Ya en mayo se había ejecutado 1,66 billones y la gráfica muestra el porcentaje de la ejecución hasta mayo del 2013, hasta allí. El porcentaje máximo ejecutado, el porcentaje promedio acumulado de ejecución de cada mes en 2 años. Tenemos un histórico acá, del 2002 al 2012. Ojo entonces, bueno, de hecho aquí lo dicen datos históricos. Fíjense que estos simplemente son diagramas de barra y van los meses, ¿sí? Enero, febrero, marzo, abril, pum, 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 hasta diciembre. Y son los distintos históricos de todos estos años, del 2002 al 2003. Y hablan de un porcentaje. Fíjense que aquí mezclaron los gráficos de barra con porcentaje. Y aquí tenemos varias cantidades.
Ojo que comencemos por acá. Miren, este valor que está por aquí es el máximo del 2002 al 2012. Son valores máximos, ¿sí? Estos que están aquí en la línea, por decirlo así, con el rombo. Eh, las barras negras son los promedios que se hicieron del 2002 al 2012. Y lo que va en ejecución es lo que está en blanco en las barras blancas, 2013. Ustedes dirán, ¿y por qué las barras blancas van por aquí? Nada más, hasta mayo, porque por acá arriba nos están diciendo precisamente que hasta mayo es que existía esos valores, porque se supone que estamos en el 2013 para este momento, ¿sí? Bueno, vamos a ver el tipo de pregunta que nos hacen. Este es el último problema, pero creo que tiene dos o tres partes. Entonces es importante o es interesante estudiarlo. Vamos a ver. Aquí podemos decir que el mismo enunciado nos da la respuesta. ¿Por qué? Porque dice en la gráfica el porcentaje acumulado, que es un porcentaje acumulado que se va sumando con el porcentaje anterior. Entonces automáticamente allí nos damos cuenta que sería la respuesta C. ¿Por qué? Porque al porcentaje del mes anterior se le adiciona el porcentaje del presupuesto ejecutado en el mes correspondiente. Entonces absolutamente siempre va a ser mayor el mes siguiente. Por eso es que dice nunca es menor que el del mes inmediatamente anterior, nunca va a ser menor porque es un porcentaje acumulativo, siempre vamos sumando de mes a mes. ¿Ve? Entonces digamos que es una respuesta bastante teórica, ¿sí? Y que se puede determinar rápidamente. Fíjense la clave C y aquí tenemos la justificación. Si desean pausar el video, pueden ver entonces la confirmación de esa justificación, la afirmación que se buscaba y la evidencia que se mostró allí. Pero recuerden que siempre lo más importante para nosotros ahorita es estudiar la buena justificación. Parte 7.2 del mismo eh, ejercicio, el mismo problema. Dice en el 2013 presupuesto de inversión en el sector salud. Bueno, es básicamente el mismo enunciado. Estamos repitiendo todo otra vez como para refrescar. Y si vemos la siguiente pregunta, se nos dice, si se espera que en octubre del 2013 el porcentaje de ejecución sea del 70%, la cantidad de dinero invertida en el sector salud hasta ese mes será aproximadamente de, y nos dan varias opciones de billones. Aquí ustedes deberían ser unos expertos porque como ya vimos porcentaje, fíjense lo importante que fue al comienzo de la exposición haber hablado de porcentaje, porque es muy sencillo, nos están pidiendo el 70%. Fíjense, se espera que en octubre el porcentaje de ejecución sea del 70%, la cantidad de dinero invertida, ¿cuánto sería? Es sacarle 70% a una cantidad. ¿A qué cantidad sería? Vamos a ir para atrás, a ver si me lo permite Aquí está, sí. A estos 3,65 billones de pesos, lo que tenemos es que sacarle el 70% y ver cuál de estos valores es, ¿sí? Si quieren, tomen una calculadora y simplemente multipliquen 0.7 por los 3,67 y nos debe dar esa cantidad. ¿Cuánto sería eso? 0.7, yo creo que estaría rondando por acá este valor de acá. Sin embargo, bueno, vamos directamente a ver la clave y salimos de duda. Bueno, fíjense, la operación para realizar es el 70% de 3,67 billones. O sea, lo pueden hacer de esta manera. 70 por 3,65 entre 100 o directamente multiplicar 0.7 por 3,65 y eso nos va a dar 2,55. O sea que la clave era la A. El resultado corresponde a los billones de inversión. Entonces, muy sencillo, ¿sí? Cuando uno ya comprende lo que es el porcentaje y bueno, cuando aplica el interés compuesto también, uno tiene una gran ventaja en este tipo de pruebas. Y no se los había comentado anteriormente, pero estos ejercicios que ven acá son ejercicios reales que han salido en pruebas Saber Pro y Saber TIT. Entonces, digamos que sirve de mucho repasar estos conceptos. ¿Sí? La idea precisamente es que ustedes cuando se enfrenten a esa prueba vean el tipo de ejercicio y se puedan defender correctamente. Vamos a ir a la última parte, otra vez nos refresca todo el enunciado y vamos a ver qué nos pregunta. En mayo se proyectaba al 2013 como el año en el que se habría ejecutado un mayor porcentaje de presupuesto del sector salud de la última década. Interesante, ¿no? Para determinar, al finalizar el año 2013, si esto se cumplía, se requeriría saber adicionalmente a la información de la gráfica el porcentaje de ejecución y me dicen que de diciembre del 2013, de diciembre del 2002 al 2012, ya ese no es porque ese ya está allí, de mayo a diciembre del 2013 y de mayo a diciembre del 2002 a 2013. Entonces, fíjense, básicamente el problema es que se quiere determinar, o sea, saber
si el 2013 va a ser el año que va a tener mayor porcentaje de presupuesto ejecutado de salud en la última década. Entonces, me preguntan, ¿qué datos yo necesito para poder determinar eso? Obviamente, para yo poder determinar eso, tengo que tener el del 2013 completo, que por acá, fíjense que este es el 2013, lo tengo hasta acá. Entonces, ¿qué me falta para yo determinar si este va a ser el año de mayor inversión total? Porque esto puede venir después bajando aquí y ocurren problemas. Entonces, tengo que saber desde mayo hasta diciembre todas las que faltan del 2013, fíjense, en ejecución del 2013, para saber si ese año de verdad es el que más se va a ejecutar. Entonces, veamos las opciones. De diciembre de 2013, solamente de diciembre, no me sirve. De diciembre de 2002 al 2012, no, esto ya lo tengo, esto ya lo tiene en la gráfica. De mayo a diciembre del 2013, este sí podría ser correcto. Y de mayo a diciembre del 2002 a 2013, no necesariamente, porque es que se supone que ya yo tengo del 2002 al 2013. Realmente los datos que a mí me faltan para determinar eso sería la opción C, que es lo que hace falta de mayo a diciembre del 2013. Porque aquí hay zonas en donde están traslapadas. Este ya la tengo, con este solo no hago nada. Y de acá a acá se me traslapa también muchísimo de este porcentaje. Entonces vamos a ver qué nos dice. Efectivamente es la C, fíjense, de mayo a diciembre del 2013. Y la justificación, como la línea gris marca el máximo porcentaje de ejecución en cada mes del 2002 al 2012, solo basta saber el porcentaje de ejecución desde mayo, lo que acabamos de decir, a diciembre del 2013 para comparar con el valor registrado. ¿Sí? Entonces, fíjense, estimados, que los problemas de razonamiento cuantitativo no son para nada difíciles. Simplemente lo que hay es que tener el conocimiento, y como lo vemos en el video que dice el conocimiento es poder, realmente es eso. Si uno tiene el conocimiento, lo va a poder aplicar. Y fíjense que estos ejercicios son de una matemática muy sencilla, muy elemental. Aquí no hay derivadas integrales ni nada por el estilo. Es simplemente porcentajes. A veces van cositas de cálculo de área, que ustedes son unos expertos. A calcular el área de un triángulo, pasa por altura entre dos, de un cuadrado, lado por lado, de un rectángulo. eh, Largo por alto, cosas muy elementales de un círculo, pi por radio al cuadrado. Son ecuaciones muy sencillas, son operaciones muy sencillas, suma, resta, multiplicación. Tal vez lo más interesante sería lo del interés compuesto, que es bueno que se aprendan esa formulita que les dejé, una formulita muy sencilla y que les puede servir de mucho, pero digamos que ustedes tienen las herramientas. Entonces, ¿qué consejos les doy para que les vaya muy bien en esa prueba? Además de, bueno, tener una buena alimentación y sí, dormir bien la noche anterior, les recomiendo hacer un repaso ligero de todo esto que acabamos de ver acá, de ecuaciones básicas, de conversión de unidades. También les recomiendo que busquen en internet, que siempre se consiguen por allí. No son abundantes, pero sí se consigue una que otra. Ejercicios de pruebas de años pasados. Y entonces estoy a la orden para cualquier duda, inquietud, incógnita que tengan con respecto a eso. Por lo demás, yo creo que el objetivo del taller se está cumpliendo. Va a quedar totalmente abierto el video para que ustedes lo puedan consultar las veces que ustedes quieran. Si tienen alguna duda, por favor, no duden. Para eso está el Classroom. Ustedes me la hacen y yo a la brevedad les estaré atendiendo. De verdad que les deseo mucho éxito, les deseo lo mejor. No solamente se preparen en la parte de análisis cuantitativo, sino también prepárense en la parte de inglés. Hagan un repaso de inglés, aprovechando todos estos días que nos está sirviendo la parte de teletrabajo y de educación a distancia, de que tenemos más tiempo libre, entre comillas, porque no tenemos que estarnos transportando de un sitio a otro. Entonces, dedíquense también a esa partecita en inglés que ha tenido resultados bajos en los últimos años, en la mayoría de las universidades. Y bueno, también la parte de razonamiento o de habilidad verbal, toda esa parte, porque la prueba no es solo razonamiento cuantitativo, entonces prepárese integralmente, no tienen que tomar maratones o jornadas intensivas, sino que simplemente a diario practiquen unos 5 o 10 minutos de cada uno de los tópicos y van a ver que van a llegar a esa prueba con una muy buena condición. No queda sino despedirme y bueno, quedo a la orden para cualquier consulta que ustedes quieran hacerla. De verdad que muchas gracias por el tiempo que le invirtieron a esto. Espero que este tiempo haya sido de provecho. Para mí, como siempre, ha sido un placer haber compartido este tiempo con ustedes. Y bueno, siempre deseándoles lo mejor, que se cuiden y mucho éxito. ¿Sí? Hasta luego, hasta una próxima oportunidad.